Les pido por favor que abramos nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Capítulo 5, versículos del 23 al 24. La Biblia libro por libro. Esta es la serie que estudiamos en el primer servicio de esta iglesia, haciendo un panorama general por este hermoso libro llamado la Biblia. Y estamos revisando algunos aspectos sobre la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia que se encuentra geográficamente en la capital de todo un territorio llamado Macedonia en la antigüedad. Tesalónica es una importantísima ciudad. Allí el apóstol Pablo fundó una iglesia. Estuvo relativamente un corto tiempo. Tuvo que salir huyendo por la rabiosa persecución judía en contra del evangelio. Tiempo después, Pablo, preocupado, inquieto por saber cómo está la iglesia, afortunadamente recibe un buen reporte, buenas noticias de cómo va el avance del evangelio en la iglesia de Tesalónica. Y Pablo, en reacción al reporte, escribe esta carta. Dios nos permite conocer esta carta a través de su espíritu que inspiró a Pablo. Y la finalidad de esta serie es detectar también algunos temas, algunas enseñanzas importantes de cada libro que hemos revisado. Las que yo considero desde luego muy oportunas para que las conozcas. Debo confesarles que hoy estoy muy emocionado de predicar el capítulo 5, versículo 23 y 24, porque me puso a estudiar a fondo. El tema de esta mañana, por completo santificados. Por completo santificados. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Thomas Jefferson declaró que uno de los derechos inherentes, inseparables del hombre, es la búsqueda de la felicidad. Bueno, en esta mañana quien profesa ser cristiano debe comprender que el deseo y la demanda preeminente de Dios para tu vida es la santidad. Que tú y yo seamos el reflejo de la misma santidad de Dios. Y no lo digo yo, hermanos. Primera de Pedro, creo que todos ustedes se lo saben. No creo que sea necesario que lo busquen en sus Biblias. Pero para quien no se lo sepa, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, escrito está: sean santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Tenemos cunero ahí arriba, por si quieren atender a este pequeñito. Allá arriba hay un cunero, hasta creo que le ponen la prédica. En el capítulo 5, versículos del 23 al 24, encontramos estas palabras. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma
y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Estamos leyendo las últimas palabras que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica como una bendición y una oración final. ¿Qué es bendecir? Bendecir es decir algo bueno. Bendecir es decir algo bueno. Pero también aquí hay una oración. Si combinamos ambas características, Pablo está diciendo, está anhelando algo bueno, está diciendo algo bueno para la iglesia. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo como una bendición? Que el Dios de paz te santifique por completo. El buen decir de Pablo al bendecir a la iglesia, él está diciendo algo maravilloso. Yo deseo algo bueno. Y lo bueno que yo te digo, la bendición que yo quiero para ti, iglesia, es que el Señor te santifique por completo. Esa es una bendición, es un buen decir, un buen deseo para la iglesia. Pero claro, también aquí hay una oración. Le está pidiendo Pablo al Señor, le está diciendo a la iglesia que él anhela, y seguramente era parte de su oración, que el Dios de paz santifique por completo a todos los creyentes de Tesalónica. De tal manera, hermanos, que cuando va terminando Pablo esta epístola, va dando una bendición, que Dios haga bien, expresando una bendición instructiva. Y también está orando que el Dios de paz, el shalom de Dios que disfrutamos, el Dios de paz, el shalom de Dios que disfrutamos, Él sea el Dios que te santifique. Claro, Dios es el único que tiene la capacidad de lograr esta bendición, de que sigamos siendo santificados. Aquí quiero, hermanos, enseñarles algo hermoso de una doctrina fundamental para la vida cristiana y que tiene que ver con el tema de la santificación. A pesar de que Pablo aquí revela algo muy importante dentro de lo que se conoce como antropología bíblica. Miren qué maravilloso es ser cristiano. Ustedes saben que existe la rama del conocimiento que se estudia en la universidad. Hay antropólogos. Existe la antropología. Bueno, los cristianos vamos mucho más adelante que cualquier antropólogo que me pongas enfrente. E inclusive, yo me atrevo a decir que un cristiano tiene más conocimiento desde la perspectiva filosófica de qué es el hombre. Lo que es objeto de estudio de la antropología, seguimos fascinados con el estudio de qué es el hombre, la persona humana, que por cierto, hermanos, ¿sabían que la palabra persona viene de aquellas culturas de los griegos en las máscaras que portaban en el teatro? Es interesante estudiar antropología, sin lugar a dudas. Seguimos conociendo y seguimos fascinados acerca de qué es el hombre, cuál es su origen, cuál es el presente de la humanidad hoy y hacia dónde se dirige la humanidad. Bueno, los cristianos, te repito, tenemos mucho más precisión para determinar qué es el hombre. Y desde el punto de vista filosófico también, porque a la luz de la filosofía, si tú le preguntas a un verdadero filósofo, dígame usted, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y un buen filósofo te va a contestar lo siguiente: el ser humano, la persona humana, el ser humano como tal, mujer y hombre, son una sustancia individual
de naturaleza racional. Eso es filosofía. Y eso es la persona humana. Y esto lo toman los filósofos de otro filósofo de la historia de apellido Boecio. Solo que aquí, al señor Boecio, como a cualquier filósofo que le preguntes qué es el ser humano desde la perspectiva filosófica, le faltó lo más importante. Somos seres inmateriales que tenemos espíritu y tenemos alma. Eso no lo dijo Boecio. Sustancia, ok, lo entiendo. Individual, ok, entiendo la individualidad en filosofía. Entiendo la naturaleza racional del ser humano, perfecto, lo entiendo. Eso no lo tienen los caballos, eso no lo tienen los perros. Lo entiendo, señor Boecio, y nada más. Solo me quedo en el plano material de sustancia individual, de naturaleza racional. ¿Y dónde dejo lo más importante? Soy un ser espiritual. El único libro que revela quién es el ser humano, obvio, tiene que ser de la autoría del creador del ser humano, Dios. Y Dios me dice en su palabra, ¿qué soy? Tengo una parte inmaterial y tengo una parte material. La parte inmaterial en teología es objeto de debate hasta el día de hoy entre la corriente de la tricotomía y la corriente de la dicotomía. Los que defienden la postura teológica de la tricotomía separan espíritu, alma y cuerpo. Pero hay otros hermanos cristianos que no son herejes. No, eso no es una herejía. El que consideren que el espíritu y el alma en la Biblia se usan como términos intercambiables. A veces es espíritu, a veces es alma, a veces es alma y a veces es espíritu. Para los que siguen la corriente de la dicotomía, solo hay dos. La parte inmaterial, alma, espíritu, espíritu, alma, que en realidad es lo mismo, y la parte material con el cuerpo. La tricotomía, repito, separa al espíritu del alma y del cuerpo. Pero la intención de Pablo aquí no es aclarar ese punto. La verdadera razón de estos versículos, que claro, son maravillosos para estudiar en otro tema, en otro tipo de predicación, la tricotomía, la dicotomía, la parte inmaterial, y eso es maravilloso. Tendríamos que irnos a estudiar antropología bíblica, pero no solamente hablar de alma, no solo hablar del nefesh, de donde viene la palabra suche, y luego la palabra psique. Todo eso es la raíz de la palabra alma en el hebreo, en el griego. Eso es importantísimo para todo estudiante bíblico. Suche, psique, mente, pero también la parte del espíritu, naos, neuma, etcétera. ¿Y qué decir del cuerpo? Hay mucho que estudiar dentro de la antropología bíblica con el espíritu, alma y cuerpo, pero también hay que agregar algo. El corazón. Y corazón no me refiero a estudiar cardiología, porque también dentro de la antropología bíblica, ¿a qué área pertenece el corazón? La Biblia está repleta de pasajes que hablan del corazón. De hecho, el profeta Isaías en el capítulo 17, versículo 9 dice: nada hay tan engañoso, tan perverso como el corazón. Y pregunta el Señor a través del profeta: ¿quién? ¿Quién, filósofos? ¿Quién, antropólogos? ¿Quién, médicos? No. ¿Quién es capaz de conocer el corazón? Dios. Solo Dios.
Y eso es fascinante, hermanos. Hay que estudiar al corazón en la Biblia, hay que estudiar el alma, hay que estudiar esos temas. Pero esa no es la finalidad de Pablo aquí. La finalidad de Pablo es el tema de la santificación. El anhelo de Pablo, al estar orando y bendiciendo a la iglesia antes de terminar esta carta, es que el Dios de paz nos santifique por completo. La santificación, y ahora sí, vamos a dejar pendiente, voy a orar, no sé si todavía otro domingo tenga que ahora explicarles la tricotomía, la dicotomía, déjenme orarlo, porque si no, hermanos, me voy a detener aquí muchos domingos tal vez y ya me atoré con Primera de Tesalonicenses. Yo tengo toda una serie hace algunos años que prediqué expositivamente toda la carta de Primera de Tesalonicenses. Por ahí deben de estar estas conferencias, pero vamos a orarlo y vamos a ver si sería bueno darle una repasada a la tricotomía, a la dicotomía, etcétera. Mi finalidad en esta mañana es que yo estoy emocionado porque me puse a estudiar santificación posicional, experiencial y futura. Estas son las tres ramas principales que debes de conocer de la gloriosa, preciosa, maravillosa doctrina fundamental, básica. Hay que recordar que esta es una iglesia nuevecita y qué precioso que una iglesia nueva entienda, conozca el tema glorioso, precioso, profundo. Los teólogos dicen que la santificación es un término teológico complejo. Sí, hermanos, porque les voy a demostrar lo hermoso que es la santificación posicional, la santificación experiencial y la santificación futura. ¿Y cuál es la que se refiere Pablo aquí? La que tú y yo en el presente tenemos que estar experimentando. La santificación que en el presente tú tienes que estar experimentando se llama en teología santificación experiencial. La vamos a ir explicando. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, se dio, el Señor hizo, el Señor te justificó. La santificación no puede ir separada de la justificación. Entonces vean todo lo que el Señor hace, porque tú en esta mañana, amigo que me escuchas, o cristiano que ya tienes tiempo en el Señor, quiero que reflexiones en lo grandioso de venir a Cristo arrepentido y creyendo en el Evangelio, viniendo a Cristo, porque si tú vienes a Cristo en esta mañana, Él te justificará, pero algo también sucede dentro de muchas cosas, de algo que no vamos a dejar de aprender, no vamos a dejar de estudiar, cada que tú recuerdes el glorioso momento de tu conversión, porque aparte de que el Señor te justificó, que ya de por sí ese es un término importantísimo de estudiar, maravilloso de estudiar. ¿Qué significa la justificación? Solo ese tema nos lleva mucho tiempo estudiándolo, maravillándonos de lo que Dios de manera grandiosa hizo contigo. Pero no solo te justificó, también te santificó. Y es entonces, hermanos, donde entendemos algo. El tema de la santificación es inseparable de la justificación. Todo verdadero cristiano fue justificado, todo verdadero cristiano ha sido santificado. Creemos entonces que la santificación es inseparable de la justificación. ¿Qué es la justificación? El acto. Es un acto, es un momento en la salvación
en la que el Señor me declara justo en Cristo. Es decir, la perfecta justicia de un hombre recto que cumplió toda la ley. La palabra justificación tiene que ver con un término que usan los abogados. Un juez declara inocente a un hombre porque se le declara libre de culpa. Está usted da el martillazo, el malletazo ahí en su escritorio, declara la sentencia, usted es declarado inocente. Eso hizo Dios. Te ejecutó en un solo acto la perfecta justicia. Y cuando hablo de estos términos, entendamos algo. La vida, desde la cuna hasta la tumba perfecta de Cristo, se te es prestada, se te es dada. ¿Tú te imaginas eso, hermano? Para tratar de entender la justificación, lo que Dios hizo, desde la cuna hasta la tumba, Jesús fue perfecto. No hay mentira, una sola mancha. Esa absoluta y sublime perfección. Además, eso me habla de que Jesús desde la cuna hasta la tumba cumplió toda la ley. Eso el Señor te lo imputa a ti. Como si tú hubieras cumplido toda la ley. Como si tú nunca hubieras mentido. Como si tú no fueras un pecador. Eso es la justificación. El Señor te declara libre, libre. Estás inocente, has cumplido la ley, no has robado, no has mentido, no has codiciado. 613 mandamientos en mi ley, los cumples a la perfección. No veo mancha, no veo arruga, no veo nada en ti. Te declaro inocente en mi tribunal. Y toda la escoria, y me quedo corto con esa palabra, no encuentro algo más degradante de ti o de mí, la llevó Cristo en la cruz. Y al que castigó ese juez, al que condenó ese juez, no es a ti. Condenó a un inocente. Porque Dios puso en él todos tus pecados. Pero no solamente me justificó, también me santificó. La santificación es esencial para acercarme a Dios. ¿Cómo se le hace, hermanos, para acercarme conociendo un poco a Dios? Un poquito. Alguien que está estudiando atributos de Dios. Los jóvenes aquí a las 5:30 están estudiando atributos de Dios, lo cual me da mucho gusto. Que nuestros jóvenes conozcan más a Dios, y eso sería padrísimo, hermosísimo en un discipulado, en una predicación, teología propia, todos los atributos, omnisciencia. Por ejemplo, simplemente, ¿alguien sabe qué es la aceidad en Dios? Nos quedamos con omnisciencia, omnipresencia, está bien. Bueno, hay otros importantísimos que tú debes de conocer al Señor. Ahora, en especial hay uno impactante, maravilloso, sorprendente en la Escritura. De hecho, es el único atributo que se repite 3 veces en Isaías capítulo 6. Y por cierto, también ahí no solo se encuentra lo que los teólogos le llaman el trisagión, sino que ahí aparecen por primera vez y única vez unos seres espirituales impresionantes con 6 alas. Serafines. No hay otro versículo en toda la Biblia que nos lleve al mismo trono del cielo para ver la hermosa escena de unos seres impactantes que no dejan de pronunciar la triple, el Dios 3 veces santo. ¿Cómo me acerco a ese Dios santo? Ni Isaías iba a caer fulminado ahí. Inmundo de labios hoy, cayó como muerto Isaías.
Hermanos, ¿cómo le hacemos para acercarnos? Bueno, Dios tiene que hacer una obra de santificación en ti y en mí. Pablo entendía perfectamente que era esencial. Hermanos, es un tema esencial para la vida y para la experiencia cristiana, el tema de la santidad. Vamos a revisar algunos aspectos de estos versículos, del versículo 23, comenzando con la frase Dios de paz. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama Dios de paz muchas veces? Bueno, acompáñenme a algunos pasajes de la Escritura. Romanos capítulo 15, versículo 33. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 33. Vean cómo hay varios versículos donde la Biblia muchas veces emplea la expresión el Dios de paz. Capítulo 15 de Romanos, versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Capítulo 16, damos una vuelta a la hoja. Capítulo 16, versículo 20 de Romanos. Va terminando Pablo esta carta magistral de teología. Capítulo 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En la cárcel, en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses, vamos ahora rápido, hermanos, a Filipenses. A mí me gusta siempre, ¿verdad?, robustecer todo con la Biblia, con la Biblia, con la Biblia, con la Biblia. Ustedes vienen a estudiar, venimos a que Dios nos hable en su palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, pregunta, ¿por qué se le llama a Dios a menudo el Dios de paz? Bueno, la mejor palabra para resumir su obra del Evangelio, es decir, el Dios de paz. Yo no sabía eso, por eso les digo, me apasiona cuando tengo que predicar algún versículo, lo estudio, lo medito y digo, Dios mío, yo no había considerado que una manera muy hermosa, muy sencillita de resumir la obra del Señor en el Evangelio es decir, el Dios de paz. ¿Sabes por qué? Porque este Dios trajo la paz mediante la sangre de la cruz de su Hijo. El Dios que hizo la paz con los pecadores. Por eso al Evangelio, ahora lo entiendo, por eso al Evangelio también se le llama el Evangelio de la paz. Así que el Dios de paz que se reconcilia, qué precioso. Esto significa, mi amigo, que si tú no eres cristiano, no te ha justificado el Señor, no te ha santificado el Señor, eres su enemigo. Dios está airado con el pecador que no está en Cristo. Dale gracias a Dios que hoy respiras con el oxígeno que Él te presta. Dale gracias a Dios que una vez más estamos viendo un día nubladito, poquito sol, mucha lluvia. Gracias a Dios que te da la vida. Pero si tú no eres cristiano en esta mañana, dice la Escritura que el Señor no tiene paz contigo. Todo lo contrario, está enojado, está airado. Solo los cristianos pueden experimentar que el Dios de paz te reconcilió contigo. Es el Dios que trajo la salvación. Es el Dios salvador, el Dios justificador, el Dios que nos trajo la salvación. Ahora también vamos a estudiar, es el Dios que te santifica. Así que la suma total de la bendición del Evangelio se puede expresar con esta palabra griega, eirene, paz. Eirene, la paz. El Dios de paz. Hermosa manera de resumir la obra del Evangelio.
Por eso Pablo, regresamos a Primera de Tesalonicenses, consciente de la obra del Señor que nos trajo esta reconciliación, ahora vean lo que dice. Ahora vean lo que dice. El Dios que trajo la paz, el Dios de paz, a través de Cristo, ahora también dice Pablo que sea el Dios que te santifique. El Dios que trae santificación a tu vida. Y cuando yo abro estos versículos, yo me quedo anonadado. Y entonces hay que estudiar. Al igual que la justificación o al igual que el tema de la salvación. Vámonos ahora un poquito a soteriología, ¿ok? Pasado, presente, futuro. En el pasado, Dios te justificó. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, veniste a Cristo, te arrepentiste de tus pecados, el Señor te justificó. Eso es un acto instantáneo. Se da en un solo momento, en el momento de tu conversión, en el momento en que naciste de nuevo, fuiste sellado con el Espíritu Santo, Él te justificó. Bueno, en el pasado también se llama, vamos ahora a meter ahí la santificación, en ese estudio paralelo a salvación, pasado, presente y futuro. En el pasado se llama santificación posicional. Fíjate lo que hace Dios. En el momento en que te declara justo o te justifica, también en ese instante te llama santo. Pero, ¿sigo siendo un pecador? Efectivamente. Posicionalmente, ¿sabes cómo nos ve el Señor? Como sus santos. ¿Y de dónde viene esta palabra gloriosa, preciosa de santo? Kadosh, hebreo. Agios, griego. Te apartó. Tú eres diferente. Te consagró. Eres consagrado, apartado, diferente. Te da para Él. Te salvó para Él. Para que estés consagrado a Él, entregado a Él. Eso, hermanos, posicionalmente se llama santificación en el pasado, en el momento de tu conversión, en el momento en que le entregaste tu vida a Cristo. Y ahorita voy a aterrizar un poquito con más versículos en la santificación posicional para que veas cómo Dios te toma en cuenta posicionalmente. Bueno, ahora estoy en el presente, Señor. Estoy el 7 de junio del año 2026. Tú me salvaste hace un año, 2 años, ayer, pudo haber sido ayer, o hoy, hace un minuto, ya es pasado, hace un minuto, Señor, nací de nuevo, te entregué mi vida. Muy bien, estamos ya a las 10 de la mañana con 45 minutos del 7 de junio. Se llama ahora lo que el Señor está haciendo en sus hijos, santificación experiencial. Y ahí hay un misterio. Tú y yo, aunque Dios lo hizo, tú y yo tenemos que anhelar, tenemos que buscar, tenemos que seguir buscando, amando, anhelando ser santos. En el presente, en el día de hoy, en el presente, hermanos, se llama santificación experiencial. Tú y yo ahorita la estamos experimentando. Si tú no eres cristiano, no te preocupes, sigue con tu pecado, ni te acongoja, ni te remuerde la conciencia. El Señor no ha despertado en ti una verdadera conciencia. Sigues, como dice con todo respeto la palabra de Dios, como el puerco revolcándose en su lodo. No, mis hermanos, el verdadero cristiano se duele hoy cuando pecas.
Sufres cuando pecas, te lastima cuando pecas, porque eso es lo que quiere el Señor que aprendas, la santificación experiencial, y a esa se refiere Pablo aquí. Anhelo que la iglesia, Señor, en el presente tú la santifiques por completo. Que todos mis hermanos en su parte inmaterial y en su parte corporal, entiendas el cuerpo, sean consagrados a ti. Que mis hermanos sigan en esa batalla de la buena fe, buscando ser más santos, buscando la santidad, buscando su consagración cada día más. A esta santificación en el presente es a la que Pablo se está refiriendo aquí, por la que está orando. Y bien haríamos en aprender a orar así. Amado Dios, que toda tu iglesia sea santificada por completo, y que todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados, oh Dios, irreprensibles hasta que tú regreses. Hasta que tú regreses. Santificación experiencial. Y en el futuro, cuando ahora sí te dé la embolia, te dé el ataque fulminante al corazón, una bala perdida, bueno, no les deseo, ¿verdad? Como Dios decida a todos llevarnos a casa, hermanos, pero Dios es soberano. Ok, ¿la vida es tuya? ¿De quién es la vida? Ok, entonces Él tiene sus medios. Ay, sí, pues todo, Señor, agárrame dormidito y ahí quedo. Hasta decimos, esa es la muerte de los justos. No, pues sí, yo también deseo eso. Y ya me estoy cayendo. Pero no. Que Él determine finalmente el morir es ganancia. Ok, en el futuro, santificación futura o definitiva. ¿Ven? Pasado, justificación. Presente, en soteriología, término, todo lo que implica estudiar salvación. Pasado, justificación. Presente, santificación. Futuro, glorificación. Ahora ese tema llévalo a la santificación. Nada más a la santificación, también son tres. Pasado, santificación posicional. Presente, santificación experiencial. Futuro, santificación definitiva o futura. Vamos a repasar cada una de estas tres en los minutos que me quedan. Número 1, santificación posicional. Algunos le llaman santificación oficial. ¿Por qué? Porque es el estado en el que uno está delante de Dios. Posicionalmente, eres un santo. Fuiste apartado, hermano. Vea nada más qué glorioso lo que hizo el Señor en el momento de tu conversión. Fuiste apartado de Satanás para Dios. Santidad, Kadosh. Kadosh es eso. Kadosh es te apartó, te arrancó, te quitó, te apartó de un mundo donde estabas metido, hijo del diablo. Te apartó de Satanás para él. ¿Qué más hace la santificación posicional en el momento de mi conversión? Te apartó de las tinieblas a la luz. Posicionalmente en el momento de tu conversión fuiste apartado de muerte a vida. En el momento de tu conversión fuiste declarado santo porque te apartó del infierno para llevarte al cielo. En el momento de tu conversión fuiste apartado del dominio y la destrucción del pecado para el dominio y la gloria de Dios. Fuiste apartado. ¿Dónde enseñará la Biblia la santificación posicional? Hebreos capítulo 10. El autor a los Hebreos revela lo maravilloso que Dios hizo cuando me salvó, cuando me rescató, cuando me redimió de mis pecados, cuando yo le entregué mi vida.
Y vean lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quiénes? Una sola ofrenda. En la cruz veniste a Cristo, le entregaste tu vida con una sola ofrenda. Ya viste que dice para siempre. Nadie como cristiano, nadie pierde su salvación. Fuiste apartado, como te lo acabo de explicar. Eso lo hizo el Señor una sola vez y para siempre. Tienes una santificación posicional y Dios te ve, te declara y te ve como santo. Porque te apartó. Porque eres de Él, te consagró. Eres santo. Todo verdadero cristiano, aprendámoslo, tiene la santificación posicional cuando viniste a Cristo. Claro, ahora déjenme brincar al futuro. Déjenme pendiente el presente, porque ahí seguramente no me va a dar tiempo. En el presente. Pero vámonos a asomar un poquito a ese instante en que dejarás este mundo. Déjenme ir con la Biblia, hermanos, para mostrarles cómo tenemos garantizada la santificación definitiva futura. En Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo en la cárcel, qué bárbaro, qué manera de escribir de Pablo en las cárceles. En el capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, verso 21. Escucha lo que dice el Señor en su palabra de esa futura santificación definitiva. ¿Cuándo sucederá eso? Bueno, vayamos a la Biblia. Filipenses capítulo 3, verso 21. Transformará. No voy a tener este cuerpo. Adiós cáncer. Adiós concupiscencias. Adiós monstruo que todavía traigo ahí. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea y nada más. Ahí está. Seremos semejantes al cuerpo glorificado de Cristo después de su resurrección. Los hijos de Dios que fueron santificados posicionalmente, en el futuro, en el estado eterno, cuando dejemos este mundo caído, cuando salgamos ya, venga la muerte biológicamente y se separe. Acuérdense que muerte es separación. Ahora sí, se sale el alma, el espíritu del cuerpo, y vean lo que va a pasar, porque eso es una promesa maravillosa de esta santificación futura. Será transformado el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. Se llama santificación futura y definitiva. Hermanos, tendremos un cuerpo glorificado. Jamás estará ya la presencia del pecado en nuestra vida. Jamás. Y aquí una lección para terminar. Pasado. En el pasado, hermanos, el Señor te libra de la culpa del pecado. En el presente, el Señor está haciendo su obra de santificación para ir eliminando en tu vida el poder del pecado. Y en el futuro,
En la glorificación, el Señor eliminará la presencia del pecado. Pasado, te libró de la culpa del pecado. Hoy, Dios y tú, lo vamos a ver que esto es un misterio. Dios me santifique por completo, sí, pero voy a estudiar con ustedes que yo soy responsable también delante de Dios en la santificación experiencial. En la pasada no, en la futura tampoco. Aquí el Señor hace una gloriosa simbiosis. Lo hace Él y lo tengo que hacer yo. Ser santo. En el futuro no, me queda claro, yo no sé cuándo voy a partir. Yo no me puedo entregar un cuerpo nuevo por más que el transhumanismo quiera hacer sus rollos y crear máquinas y quién sabe qué tanto están experimentando con el transhumanismo y tanta cosa que estamos viviendo hoy. Hermanos, solo el Señor entregará un cuerpo nuevo semejante a su gloria en el día en que yo parta, y hasta entonces, en el futuro, a Dios la eliminación de la presencia del pecado en mi vida. Hoy, en el presente, el Señor, junto conmigo en esta gloriosa simbiosis, tengo que trabajar para la eliminación del poder, el poder del pecado que todavía me quiere dominar. Presente. ¿Se entendió? Pasado es la culpa del pecado, presente es el poder del pecado, futuro la presencia del pecado. Ahora rápido, bueno, y entre el pasado y el futuro, hoy estamos a 7 de junio, Señor, del 2026, ¿qué hago? Bueno, vénganse al primer servicio dentro de 8 días y lo platicamos. Aquí hay un intermedio. Vivo ahora, Señor, estoy entre las dos. Ya me santificaste, ya me declaraste justo y santo. Por eso ahora entienden, ¿por qué a las cartas en el Nuevo Testamento, Pablo, a los santos de Colosas? No vayas a pensar que eran mejor que tú, nuestros amados hermanos de la iglesia de Colosenses. Tampoco creas que eran una élite que nunca pecan. No, somos llamados santos posicionalmente porque así nos ve Dios desde el momento de nuestra conversión. A los santos de Éfeso, a la amada iglesia, a los santos en Jerusalén, así nos ve Dios, sus apartados, sus santos posicionalmente. Pero en el inter, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a dejarlo ahí.